Hola seres de mi querer, bienvenidos. Para mí es un honor leer para ustedes acá y sobre todo la lectura que se viene, que es el capítulo 18 de La Fe es tu Fortuna, que es para mí uno de los cambios fundamentales en cuanto al autoconcepto y que lo incluyo sin cuestionarlo inclusive en todos y cada uno de mis campamentos. Todos y cada uno de mis campamentos tienen ejercicios respecto a este capítulo. El tercer día de mi campamento incluye la explicación de cada uno de estos discípulos de los que se habla en este capítulo e incluye ejercicios prácticos para que uno pueda despertar estas cualidades. Entonces, si nunca han tomado el campamento y escuchan esta explicación, pues sepan ustedes que si lo toman van a tener muchísimos ejercicios y muchísimas más respuestas para esto. Bueno, entonces vamos a empezar a leerlo. El capítulo se llama Los 12 discípulos, es el capítulo 18 del libro Tu Fe es tu Fortuna. Y como en todos los capítulos de este libro, todos tienen un versículo bíblico al inicio. El día de hoy corresponde el siguiente. Y cuando llamó a sus 12 discípulos, les dio poder contra los espíritus inmundos para expulsarlos y sanar todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Mateo 10:1. Los 12 discípulos representan las 12 cualidades de la mente que el hombre puede controlar y disciplinar. Si son disciplinados, obedecerán en todo momento la orden de quien los ha disciplinado. Estas 12 cualidades en el hombre son potenciales de cada mente. Entonces, miren que los 12 discípulos, a pesar de que están representados por 12 personajes, en realidad lo que simbolizan son 12 cualidades potenciales de la mente o 12 poderes especiales de la mente. Cada uno de nosotros tiene esas 12 cualidades, pero a lo mejor no las está usando de la manera correcta. Entonces, este es el capítulo que nos va a mostrar cuáles son esas 12 cualidades que tenemos y cómo podemos hacer para disciplinarlas. Sus acciones indisciplinadas, o sea, ¿qué pasa cuando no hemos disciplinado estas 12 cualidades? Se parecen más a las acciones de una mafia que a las de un ejército entrenado y disciplinado. Todas las tormentas y confusiones que envuelven al hombre pueden atribuirse directamente a estas 12 características mal relacionadas de la mente humana en su actual estado de adormecimiento. O sea, ¿qué significa esto? Que si tú quieres tener el mejor autoconcepto de la realidad, tú tienes que disciplinar estas 12 cualidades. La razón por la cual las cosas te están pasando es porque o estas cualidades en total están indisciplinadas, no las estás disciplinando, estás dormido, ni siquiera sabes que existen, o hay algunas que tienes indisciplinadas y otras las tienes disciplinadas. Tienen que tener las 12 a la par, las 12 a la raya, hasta que sean despertadas y disciplinadas. O sea, no solamente que sepas que existen, sino que las disciplines permitirán que cada rumor y emoción los mueva. O sea, hasta que eso no pase, cada rumor y cada emoción y cada cosita que pase afuera te va a hacer reaccionar. Entonces, para evitar las reacciones, tienes que disciplinar estas 12 cualidades. Cuando estos 12 sean disciplinados y controlados, el que logre el control les dirá: de aquí en adelante no los llamaré esclavos, sino amigos. Juan 15:15. Él sabe que a partir de este momento, cada atributo mental disciplinado, adquirido, se hará amigo y lo protegerá. Los nombres de las 12 cualidades revelan su naturaleza. Estos nombres no se les dan hasta que son llamados al discipulado. Ellos son Simón, que más tarde es llamado Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas. La primera cualidad a ser llamada y disciplinada, o el atributo llamada y disciplinada, es Simón
o el atributo de la audición. Es decir, este es el primer aspecto de la mente. Este es la primera cualidad de la mente que nosotros debemos reconocer, ¿ok? O sea, que nosotros vamos a despertar y disciplinar. ¿Listo? Entonces, tenemos esta facultad cuando se eleva al nivel de un discípulo, o sea, mientras no es un discípulo, ¿ok? Permite que entre de todo, que permite que a tu conciencia entre y pase de todo. Pero cuando se eleva a un nivel de discípulo, solo permite que lleguen a la conciencia impresiones tales como las que su oído haya ordenado dejar entrar. ¿Eso qué significa? Que los rumores que va a dejar entrar van a coincidir con su objetivo en la vida. Si su objetivo en la vida es manifestar dinero, por ejemplo, no va a permitirle la entrada a rumores de pobreza, a rumores de guerra, a rumores de inflación. Por más que el mundo esté hablando de eso, no va a permitir entradas de desempleo, no va a permitir quejas, no va a permitir nada de eso, porque está disciplinado. No importa lo que pueda sugerir la sabiduría del hombre o la evidencia de sus sentidos. ¿A qué me refiero con eso de la sabiduría del hombre? Que sí, no solamente no es permitirle la entrada a las cosas de afuera, sino no permitirle la entrada inclusive a esos pensamientos que tenemos a veces. Como de que, no, es que pienso que no merezco ser querida. Pero mi objetivo es ser querida. Entonces, a pesar de que tengo ese pensamiento y que eso puede ser una sugerencia de mi supuesta sabiduría, yo lo que voy a decir es, bueno, yo puedo estar pensando eso, pero de aquí en adelante no lo voy a pensar más. Pero de aquí en adelante me acabo de dar cuenta que yo no necesito nada externo. Me acabo de dar cuenta que mi poder proviene de mí. Y mi poder proviene de mi palabra y de mi naturaleza, y mi naturaleza es creativa. O sea, ahí empiezas tú a disciplinar el atributo de la audición. No va a permitir, inclusive no importa la sugerencia, lo que pueda sugerir la evidencia de sus sentidos. O sea, lo que ve, lo que escucha, lo que siente con su tacto, lo que prueba, no le va a importar. Si tales sugerencias e ideas no están de acuerdo con eso que él escucha, o sea, con eso que él eligió como verdad, él permanece impasible. Esto ha sido instruido por su Señor y se le ha hecho entender que cada sugerencia que permita pasar su puerta, al llegar a su Señor y Maestro, su conciencia dejará su impresión allí, la cual debe convertirse en el tiempo en una expresión. Es decir, no es que tus pensamientos se vayan a manifestar y por eso tengas miedo de pensar. Les permitiste la entrada a tu conciencia. O simplemente fue un pensamiento pasajero que lograste identificar y cambiar. Si tú le permitiste pasar, si tú le diste atención, si le abriste la puerta, le serviste té y te sentaste con él y conversaste con ese pensamiento, pues en algún momento dará su expresión. Y como dicen los argentinos, báncatela porque lo hiciste. No te lamentes por lo que hiciste. Ya, báncatela, ya lo hiciste. Alégrate inclusive, te diría yo, porque tienes poder para dejar entrar cosas y permitir que se manifiesten. Pero si te lamentas, vas a seguir dejando entrar las mismas cosas. O sea, lamentarse es dejar entrar de las mismas cosas opuestas a tu objetivo. Entonces, por eso la lamentación no es la vía. La vía es hasta el sarcasmo, diría yo. Mira, entraste, ya. Manifesté esta vaina, ya. Pero no lo voy a permitir más. De aquí no pasa. Y ya. Simplemente eso. Ahí estás disciplinando tu mente. La instrucción para Simón es que debe permitir que solo visitantes dignos y honorables o impresiones entren en la casa conciencia de su Señor. Los pensamientos que estás teniendo son dignos y honorables. Si la respuesta es que no tienes que hacer nada para echarlos. Es simplemente no dejarlos entrar.
Asumir que no vas a tener ningún otro tipo de pensamientos que no sean dignos y adorables y honorables. Asumir que tu naturaleza es tan creativa que solo tiene la capacidad de tener pensamientos honorables, dignos de admiración. Ningún error puede ser encubierto u oculto a su maestro, ya que cada expresión de vida le dice a su Señor a quien entretuvo consciente o inconscientemente. El truco acá es hazte consciente, pero no hazte consciente para vivir en el miedo, sino hazte consciente para saber precisamente cuál es tu objetivo, y cuando pensamientos así aparezcan o rumores aparezcan, tú no te muevas. Simplemente digas, bueno, es otro pensamiento más, no me importa, no significa absolutamente nada. Cuando Simón, por sus obras, demuestra ser un discípulo verdadero y fiel, recibe el nombre de Pedro o la roca. Pedro, piedra, ¿ok? La roca. El discípulo inmóvil, que no puede ser sobornado ni coaccionado por ningún visitante. Él es llamado por su Señor Simón Pedro, el que escucha fielmente los comandos de su Señor, y otros comandos él no escucha. Este es Simón Pedro, quien descubre que yo soy es Cristo, y por su descubrimiento las llaves de los cielos son dadas. Ustedes saben que en la cultura popular se dice que San Pedro es el que nos recibe en el cielo, que es el que está a la puerta de entrada. Literalmente es un acto simbólico para lo que nos sucede diariamente. Tus pensamientos sería como este muerto que llega al cielo y que San Pedro dice, a ver, te hago un escaneo para ver cómo fuiste, de qué naturaleza eres, tú eres honorable, eres digno. No, entonces te desterramos de aquí, tú aquí no entras, aquí solamente entra gente de bien, gente honorable, gente digna, gente bonita, gente maravillosa. Aquí pensamientos bobos, eso no va a entrar acá. Esa cosa pasa todos los días en tu cabeza. ¿Qué está pasando en tu cielo? Que tú estás dejando entrar a cualquier papanata, estás dejando entrar a cualquier pensamiento bobo, y todos esos pensamientos bobos te tienen el cielo hecho una guachafita. El que esté en la grupa sabrá de la palabra guachafita, pero guachafita es como que te tiene un relajo, un desorden, un vacilón ahí en el cielo, y no hay nada organizado y no hay nada bien. Entonces, por su descubrimiento, las llaves del cielo le son dadas y se convierte en la piedra fundamental sobre la cual descansa el templo de Dios. Los edificios deben tener cimientos firmes. Por eso es que este es el primer discípulo. Y solo el oído disciplinado puede, al aprender que Él, yo soy, es Cristo, permanece firme e impasible en el conocimiento de que yo soy Cristo y junto a mí no hay ningún otro Salvador. ¿Qué tal les pareció Simón? Ya saben, pues, tienen que autoevaluarse y saber, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que estoy dejando entrar? ¿Qué estoy dejando entrar? Y ahí se van a dar cuenta cuáles son sus, no sé, como cuáles son las cosas que están haciendo bien y cuáles son las cosas que están haciendo mal. Y por eso este es el primer discípulo, porque este es el de los cimientos. O sea, si tú firmemente no tienes esta base, los demás discípulos no son tan relevantes, pues, en este sentido. O las otras cualidades son relevantes, pues yo no diría que no son tan relevantes, pues son relevantes, pero esta es la base, ¿ok? Vamos con la segunda cualidad. La segunda cualidad a ser llamada al discipulado es Andrés o el coraje. Ay, no, antes de continuar, yo quiero que ustedes se vean una serie que se llama The Chosen. Los del Telegram VIP ya yo les he pasado capítulos de esta serie. Si ustedes ven esta serie escuchando este audio o teniendo en cuenta este audio, ustedes van a ver esa serie con otros ojos y se van a emocionar cuando vean esa serie, porque ya no van a estar viendo a esos discípulos, sino que van a estar viendo a las cualidades de ustedes mismos. Ustedes se van a estar reflejando en estos discípulos. La serie se llama The Chosen,
que puede ser traducida de dos maneras. El elegido, es decir, como Jesús el elegido, pero también los elegidos, hablando de los discípulos. Para mí la traducción más correcta es los elegidos, porque para mí la serie no está basada necesariamente solo en Jesús, sino lo interesante de la serie es la perspectiva de todos los otros discípulos y los muestran muy humanos. Y creo que no hay necesariamente otra película o otra serie que retrate de tal manera a los discípulos como esta. Y si la hay, pues yo no la conozco. Pero que se centre tanto en la perspectiva de los discípulos como esta serie. Y esta serie, para mí, verla después de haber leído Los 12 discípulos, de haber leído muchos otros libros de Neville, pero sobre todo este capítulo, es un life changer. Entonces, vamos a continuar. La segunda cualidad a ser llamada al discipulado es Andrés o el coraje, pero entonces en este caso el coraje vamos a traducirlo como la valentía. Andrés es hermano de Simón. O sea, sepan ustedes que en la historia bíblica Andrés y Simón son hermanos. A medida que se desarrolla la primera cualidad, es decir, la fe en uno mismo, o sea, ya no solamente es el atributo de la audición, sino ya cuando yo solamente le permito la entrada a pensamientos edificadores, honorables y dignos, pues yo soy más confiada de mí misma. Como que yo digo, ¡wow, qué buena vigilante soy yo! Yo confío más en mí misma. Entonces, a medida que se va desarrollando esa confianza en mí misma, miren, y vamos a unirlo con otra cosita. En el Telegram VIP estuvimos leyendo un capítulo que se llama Un lapso de tiempo. Y en un lapso de tiempo decía que entre más confianza tuvieras en ti mismo, el lapso de tiempo sería más corto. ¿Ok? Entonces, para poder hacer que el tiempo sea más corto, ¿qué tienes que hacer? Disciplinar tu audición o disciplinar tu confianza en ti mismo. Y ya te dijimos acá cómo hacerlo. Entonces, a medida que se desarrolla la primera cualidad, la fe en uno mismo, automáticamente se convierte en su hermano, la valentía. La fe en uno mismo, que no pide la ayuda de nadie, sino que callada y sola se apropia de la conciencia de la cualidad deseada, y a pesar de la razón y evidencia de sus sentidos, al contrario, continúa fielmente, esperando pacientemente, sabiendo que su afirmación invisible, si es sostenida, debe ser realizada. Tal fe desarrolla una valentía y una fuerza de carácter que está más allá de los sueños más salvajes del hombre indisciplinado cuya fe está en las cosas vistas. O sea, automáticamente tú tienes más fe en ti mismo, tú eres más valiente. Más valiente porque la gente te va a decir, pero te volviste loco, de qué estás hablando, qué te está pasando, tú no eras así. Y tú vas a permanecer impasible, o sea, inamovible, inalterable. Tú no vas a estar, ¿será que lo que estoy pensando es bien? ¿Será que esto funciona? No. Tú estás. Y entonces eso es una fuerza enorme. Eso es una valentía enorme. Además dice que continúa fielmente, pacientemente. ¿Ok? Esperando pacientemente. Cuando nosotros esperamos pacientemente, hay dos tipos de paciencia. Hay una paciencia tridimensional, es decir, que con calmita, sin desespero y sin vacilación, tú sabes que las cosas van a llegar. Y la otra paciencia es la paciencia de Dios, que se habla, por ejemplo, en conversaciones con Dios. En conversaciones con Dios se dice simplemente, Dios no es paciente, o Dios es paciente porque no tiene que esperar nada. Y entonces lo que en realidad la paciencia significa es la ciencia de la paz, o sea, es estar en paz. Entonces, cuando tú estás fielmente esperando, es básicamente lo que estás expresando es estoy en paz conmigo mismo, sabiendo que eso que yo elegí se tiene que manifestar. Estoy en paz. La fe del hombre indisciplinado no puede llamarse realmente fe, porque si los ejércitos, las medicinas o la sabiduría del hombre en la cual su fe está puesta se le quitaran, su fe y su valentía se van con ello. Pero desde el disciplinado podría ser tomado el mundo entero. Y sin embargo, él permanecería fiel sabiendo que el estado de conciencia en el cual permanece debe encarnarse en su debido tiempo. O sea, si tú se te quita todo, como la historia de Job.
A Job le quitaron todo, le mataron a la familia, Job le salieron llagas. Job estaba en la inmunda, ¿ok? Y a todo le dijo, bueno, Señor, ¿por qué? ¿Ok? Y todo le fue restaurado cuando Job oró por sus amigos. O sea, él se mantuvo confiando, él se mantuvo sabiendo que su poder persistía y que la bondad del Padre y que la recompensa del Padre no se iría nunca si él permanecía fiel a eso. Esta valentía es el hermano de Pedro, Andrés, el discípulo que sabe lo que es atreverse a ser y ser siliente. Los siguientes dos, que son también llamados, están relacionados. Entonces tenemos dos hermanos de nuevo. Tenemos hermanos número 1, Simón y Andrés. Y tenemos dos hermanos más. Estos son los hermanos Santiago el Grande y Juan. Santiago el Grande también es llamado Santiago el Justo o el Juez Justo, y su hermano Juan es el discípulo amado. La justicia, para ser sabia, debe ser administrada con amor, siempre poniendo la otra mejilla y siempre devolviendo bien por mal, amor por odio, no violencia por violencia. Si ustedes me han escuchado hablar a mí muchas veces acerca del amor y del amor propio, siempre he dicho que el amor en el mundo tridimensional tiene un aspecto más cercano a la versión de justicia que de amor como tal. Y cuando hablamos de justicia, lo que estamos haciendo, la justicia es una administración del amor porque estamos viendo la mejor versión de las personas. O estamos, no sé si viendo la mejor versión, pero la versión más real, más auténtica de cada una de las personas. Estamos viendo más allá de la apariencia. Por eso dice, siempre pone la otra mejilla. Porque aunque todo el mundo esté mirando para el mismo lado, la justicia mira hacia otro lado, mira más adentro de la apariencia y dice, ahí no hay un hombre enfermo, allí no hay un hombre pobre, ahí hay un Dios que se está vistiendo de esa manera. Capaz ese Dios no lo sabe. Entonces el discípulo Santiago, símbolo de un juicio disciplinado, debe ser vendado cuando es elevado al alto cargo de juez supremo, para que no pueda ser influenciado por la carne ni juzgar por las apariencias del ser. El juicio disciplinado es administrado por alguien que no está influenciado por las apariencias. Entonces, ¿cómo yo no puedo ser influenciada por las apariencias? Porque yo tengo fe en mí misma, porque yo tengo la cualidad de mi audición bien desarrollada y porque yo soy valiente. Y a pesar de que todo el mundo me diga, eso está mal, mi juicio disciplinado no se va a dejar influenciar por esas apariencias. Entonces, van de la mano si se dan cuenta, o sea, son uno tras otro, se van agarrando la mano estos discípulos. Quien ha llamado a estos hermanos al discipulado continúa fiel a su comando de solo escuchar solo lo que se le ha permitido escuchar, es decir, el bien. El hombre que tiene esta cualidad de su mente disciplinada es incapaz de escuchar y aceptar como verdadero cualquier cosa de sí mismo o de otro que al ser escuchada no llene su corazón de amor. Por eso. Estos dos discípulos o aspectos de la mente son uno e inseparables cuando se despiertan. Una persona disciplinada perdona a todos los hombres por ser lo que son. ¿Por qué los perdona? Porque sabe que él fue el que los asumió de esa manera, él fue el que se dejó llevar por las apariencias, pero ya no lo va a hacer más. Va a dejar de asumir lo que estaba asumiendo antes por asumir la verdadera esencia de cada ser. Como sabio juez, sabe que todo hombre expresa perfectamente eso que como hombre es consciente de ser. Él sabe que sobre el fundamento inmutable de la conciencia descansa toda la manifestación y que los cambios de expresión solo pueden producirse mediante cambios de conciencia. Sin condena ni crítica, estas cualidades disciplinadas de la mente
permiten que todos sean eso que Él es. Sin embargo, aunque permiten esta perfecta libertad de elección para todos, siempre están atentos a ver eso que ellos mismos profetizan y hacen tanto para los hombres como para sí mismos. Las cosas que cuando se expresan glorifican, dignifican y dan alegría al expresador. Y bueno, vamos a dejar este capítulo hasta ahí, porque este es un capítulo largo. Apenas llevamos 5 de 12 discípulos. Y tenemos hasta este momento... no, ni siquiera 5, tenemos 4 de 12. Pero hasta este momento tenemos 2 pares de hermanos. 2 pares de hermanos que son muy importantes. Tenemos a Simón Pedro, a Andrés, a Juan y a Santiago. Acuérdate, Simón Pedro es la fe en ti mismo, Andrés es la valentía, Santiago es la justicia y, por último, Juan es el amor. Y espero que te haya gustado este capítulo y que no te pierdas la segunda parte de este capítulo. Y que no te pierdas los demás capítulos que estarán subidos en el Telegram VIP para que, pues, uses esta información a tu favor. Uses esta información para manifestar la vida de tus sueños. Que yo te aseguro que ese es el camino. Además, sabes que en mi campamento hay una ampliación completa sobre este capítulo. Un capítulo entero de mi campamento dedicado a solo esto, con ejercicios prácticos. Hay un PDF literalmente dedicado expresamente a eso, con todos los ejercicios prácticos para poder disciplinar estos aspectos de la mente. Si tú quieres pertenecer al campamento, si tú quieres tomar sesiones conmigo, si tú quieres hacer parte del Telegram VIP, solamente es que nos mandes un mensajito a nuestra línea de atención en WhatsApp y con mucho gusto nosotros nos pondremos de acuerdo y te daremos todos los detalles. Y no te olvides que estamos de lanzamiento con nuestra guía de manifestación de 21 días para que tengas ese glow up de manifestación en 21 días con unas disciplinas, ejercicios diarios, consejos, notas, explicaciones, bonos, bueno, muchas cosas. Entonces, ya sabes, todo esto lo encuentras en nuestra línea de atención en WhatsApp. Y con esta me despido y nos escuchamos el próximo lunes. Te mando un beso y un abrazo y adiós.